bien, mis hermanos, vamos a dar inicio al sermón de esta mañana, a la predicación de esta mañana, y hoy vamos a tomar una carta, la carta de Judas, para su exposición. Así que les pido el favor que, abriendo nuestras Biblias, poniendo nuestros separadores, ubicando la carta de Judas, vayamos por favor y abrámosla e iniciemos su lectura desde el versículo 1. Vamos a leer desde el versículo 3. Aunque el texto que va a ser expuesto en esta mañana o la porción que va a ser expuesta será el versículo 1 y el versículo 2. Probablemente en algún momento me referiré a Judas como capítulo 1, pero solamente tiene un capítulo. Así que concédame si de pronto se me escapa esto por la costumbre de señalar por capítulo y versículo. Judas, entonces vamos a la carta de Judas, a el capítulo 1, y leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Judas 1 al 3 dice así la bendita palabra del Señor. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esta mañana vamos a dar inicio al estudio de una de las cartas menos abordadas por los creyentes para su estudio completo o escogida como el texto a exponer en los sermones de los cultos dominicales. Una carta a menudo tratada con benigna negligencia, como lo anota Peter Davis, un exégeta que precisamente ha aportado uno de los comentarios más apreciados sobre esta epístola. Una carta que el solo nombre, y esto no es broma, el solo nombre con la que la identificamos genera en algunos cierta resistencia aún al pronunciarlo. Judas. Aún recuerdo hace unos 20 años atrás en un estudio bíblico donde el maestro quiso citar un texto de la carta y cuando pidió que fuéramos a Judas, una señora muy nueva en la fe, bastante extrovertida, por cierto, no se retuvo y dijo: yo a ese señor no quiero ni leerlo porque él fue el que entregó a mi Señor. Judas es un nombre que ya está ligado en el lenguaje popular a la traición y a la hipocresía. Pero no voy a dar por hecho que todos los que están escuchando este sermón lo saben, y para su tranquilidad, aunque ahora vamos en esta introducción a hablar del autor de la carta, no es Judas Iscariote, no es el traidor, aquel que con un beso entregó a nuestro Señor, el autor de nuestra carta. Ahora, otra razón por la que esta epístola se tiende a dejar de lado para su estudio privado o congregacional es porque en una lectura superficial, y repito esto, en una lectura superficial del texto, la impresión que deja en algunos, y quiero aquí recoger las palabras de David Burr sobre quienes así leen, les parece un largo rosario de denuncias expresadas en un lenguaje vehemente, severo y exaltado, y que por lo tanto se trata de un escrito negativo y poco edificante, lo que lleva a considerar a algunos que con ese tono esta carta no es muy deseable para su exposición. Ese espíritu pluralista que acepta, tolera y reconoce cualquier creencia como válida para que nadie se sienta ofendido, disfrazado con un falso amor, de medias tintas en su denuncia del pecado, que a nadie quiere incomodar y que a todos quiere agradar, no es ni será el espíritu, el ánimo que guía a esta iglesia local a la hora de acercarnos a las Sagradas Escrituras, la bendita palabra de Dios, para su exposición. Quisiéramos identificarnos
plenamente. No solo los oficiales de esta iglesia, sino que espero todos los miembros con las últimas palabras que el apóstol Pablo dirigió cara a cara a los ancianos de la iglesia de Éfeso cuando intuía que probablemente no les volvería a ver. Vayamos por favor sin perder nuestro texto de estudio, la carta de Judas. Desplacémonos hasta Hechos, el capítulo 20. Hechos, el capítulo 20 y busquemos el versículo 26. Hechos, capítulo 20 y leamos desde el versículo 26 en adelante. Le pido el favor que cuando leamos los dos primeros versículos usted no cierre ese texto, sino que lo deje abierto un momento. Hechos, capítulo 20, versículo 26 en adelante. Dice, por tanto, está hablando el apóstol Pablo, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Y sí que es pertinente traer esta declaración que da el apóstol Pablo de sí mismo al iniciar el estudio de esta carta tan olvidada por el tema al que precisamente se dedica y que aquí mismo a continuación Pablo advierte: el peligro de los falsos maestros. Volvamos a leer desde el versículo 26, pero añadamos lo que a continuación el apóstol Pablo dice. Dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y escucha, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Dejar de lado algo de la palabra de Dios para su enseñanza, porque consideramos que tiene un tono que de pronto no agrade a algunos, que hiera susceptibilidades o que tal vez señale denunciando algo y eso no es muy agradable, es usar un parámetro que nos hace directamente responsables de las consecuencias que se vengan a la vida de una persona bajo nuestra responsabilidad no haya sido advertida por aquello que negligentemente omitimos enseñar. Que quede claro, yo no soy responsable por las terribles consecuencias temporales o eternas que se vengan a la vida de una persona por sus pecaminosas decisiones, porque de mi parte como pastor no me retuve de enseñarles nada del consejo de Dios. Esta es una paráfrasis fiel a lo que expresa aquí el apóstol Pablo. Y hermanos, es innegable que Dios advierte, sí, con fuertes expresiones, denuncia vehementemente y señala con severidad el peligro para los suyos a lo largo de toda su bendita palabra. El tema de los falsos maestros, que es precisamente el tema de nuestra carta, recoge la firmeza de este lenguaje. Lo que a un creyente bíblico apegado a la palabra del Señor, lejos de disuadirlo a estudiar esta carta, nos impulsa a considerar aún con mayor atención esta advertencia. Así que, amados hermanos, ruego a Dios nos permita tener ese ánimo, esa disposición en el estudio de esta breve carta que hace
parte de la voluntad de Dios revelada para nosotros y no menospreciarla, ni por ignorancia superficial, ni por la brevedad de su extensión, ni por el tono firme que el Espíritu Santo consideró apropiado para nuestro bien dejar aquí plasmado. Permítame pasar de esta breve introducción que nos insta a considerar esta carta y seguir su exposición no como un estudio menor o secundario, a exponer los dos primeros versículos y en ellos hablar sobre quién es el autor y quiénes son los destinatarios y extraer también de estos dos primeros versículos valiosa enseñanza para nuestras vidas, que el Señor así nos lo conceda. Iniciemos entonces con la exposición del versículo 1 y el versículo 2. ¿Quién escribe esta carta? El versículo 1 inicia diciendo: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Obviamente no es Judas Iscariote, el traidor, quien escribió esta carta, pues en la oscuridad de su miseria pecaminosa se quitó la vida poco después de entregar por avaricia y decepción al Señor de gloria. Judas o Judá era un nombre común para los judíos. En el Antiguo Testamento hace referencia a uno de los hijos de Jacob, uno de los patriarcas de las 12 tribus. Y también se usa en el Antiguo Testamento para referirse a quienes pertenecían a esa tribu o para el territorio que les fue asignado. Pero en el Nuevo Testamento, además del Iscariote, se mencionan 4 hombres más llamados así. El primero de ellos es Judas el Galileo, un hombre que levantó una revuelta, una sedición en los días del censo contra los romanos. Otro es Judas el hijo de Jacobo, uno de los 12 apóstoles. El tercero que menciona el Nuevo Testamento es Judas Barsabá, que es un creyente, un judío, a quien los apóstoles designaron junto a Silas en el concilio de Jerusalén para que bajara junto con Pablo y Bernabé a pronunciar el consenso que había en cuanto al evangelio y dar claridad contra aquellos judaizantes que estaban tratando de pervertir el evangelio. Ese es Judas Barsabás, el tercero. Y el último Judas es un hermano, o más precisamente un medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Sobre él en Mateo 13:55 se registra: ¿no es este el hijo del carpintero? Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo? Este nombre también es muy importante. Jacobo, José, Simón y Judas. Nuestro autor entonces se identifica como Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, lo que claramente al citarlo nos da una pista que él esperaba que los receptores originales identificaran inmediatamente. El único Jacobo al que se podía hacer referencia para este tiempo, sin necesidad de dar más detalles o introducción, era Jacobo o Santiago, como le conocemos en español, que es la palabra que resulta de Santiago o el Santo Jacobo, hermano del Señor y principal de la iglesia en Jerusalén. Entonces, Judas, siervo del Señor Jesucristo, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo y hermano de Jacobo. El apóstol Pablo menciona a este Jacobo, hermano de el Señor, cuando sube por primera vez a Jerusalén después de su conversión. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículos 18 al 19, citando este momento de su vida, dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor.
a Jacobo, el hermano del Señor. Y más adelante, en esta misma carta a los Gálatas, al hablar de cómo hubo compañerismo, unidad en el Evangelio entre Pablo, Bernabé, los apóstoles y los principales, los ancianos de la iglesia en Jerusalén, recuerda el concilio que se llevó a cabo allí diciendo lo siguiente en Gálatas capítulo 2, versículo 9. Gálatas capítulo 2, versículo 9, más adelante del texto que acabamos de leer, dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Jacobo, Pedro y Juan eran considerados entonces como columnas de la iglesia. Jacobo, Pedro y Juan aquí en el concilio, obviamente Pedro y Juan como apóstoles, pero Jacobo, como se ve en todo el contexto y textos que voy a leer a continuación, era uno de los principales de la iglesia en Jerusalén y también se le identificaba como el hermano del Señor. También lo menciona a Jacobo cuando se dirige por última vez el apóstol Pablo, cuando se dirige por última vez a Jerusalén, donde finalmente fue encarcelado, cuando dice, y esto está registrado en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 21, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 21 y los versículos 17 y 18. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Ahora, ¿por qué nos hemos detenido en esto identificando quién escribe la carta? Porque es la referencia que este hombre que se identifica como Judas, siervo del Señor Jesucristo y hermano de Jacobo, es importante esta referencia porque es la que él mismo usa para ser identificado. Jacobo o Santiago, como lo conocemos nosotros en nuestras Biblias traducidas a nuestro idioma en el español. Este hermano suyo entonces que cita Judas para identificarse, además de ser principal en la iglesia de Jerusalén, hermano del Señor, es quien escribe la carta que conocemos entonces como Santiago. El comentarista George Guthrie anota: no puede existir ninguna duda con respecto al hecho de que la mención del autor, haciendo referencia a la carta de Judas, era que sus lectores identificaran a este Jacobo con Jacobo de Jerusalén, hermano del Señor. Ahora, tal vez muchos estén preguntándose allí después de lo dicho, ¿por qué entonces no se identifica directamente como Judas, hermano del Señor? Ni Santiago, ni Jacobo, ni Santiago, ni Judas recurrieron nunca a su relación filial al ser medio hermanos del Señor, hijos de José y María, para ser reconocidos o para reclamar autoridad. Fíjate cómo Santiago inicia su carta diciendo: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y asimismo Judas, como lo acabamos de leer. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Estos hombres sabían que su competencia no viene de ninguna manera del pedigrí que pudiesen mostrar. Su competencia viene de Dios, de su gracia obrando en ellos. Ellos mismos aparecen unos años atrás, y esto registrado en las mismas escrituras, como incrédulos. E incluso se les ve en sorna instando al Señor a mostrarse en otro lugar en Judea para darse a conocer, porque allí mismo no estaba siendo muy aceptado. David Burt al respecto señala: Judas no solo tuvo la humildad de reconocerse como siervo incondicional
como siervo incondicional del Señor Jesucristo, sino también la de aceptar sin envidia el mayor protagonismo de su hermano Santiago. Así es, mis hermanos, en un verdadero hombre de Dios llamado al ministerio, el pedigrí de cualquier índole es irrelevante. Judas, siervo de Jesucristo. O si tradujéramos literalmente, Judas, esclavo del Señor Jesucristo. Doulos es la palabra que usa para representar, para identificar su llamado. Uno que implica haber sido rescatado, comprado, liberado del anterior amo y sujeto al que lo compró a precio de sangre. Su vida está dedicada a servirle. Él es un esclavo del Señor. Así inicia esta carta. Judas, esclavo del Señor. El Señor es su amo, su Señor, su Salvador y su Rey, capaz de preservarle por su mediación, seguro, firme en la fe, hasta recibirlo en su gloria. Porque esto es precisamente lo que dice la doxología, en la que nos sumergiremos unos sermones más adelante y que muchos, a causa de su benigna negligencia con esta carta, se pierden por pasar por alto su estudio. Vayamos hasta el final de la carta de Judas, al versículo 24 y 25, y leamos esto que se identifica. Judas se identifica así como un esclavo del Señor y que al final mira lo que es su Señor para él en su doxología y despedida de la carta. Judas 24 y 25 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora por todos los siglos. Amén. Este siervo del Señor, que junto con su hermano Santiago, la iglesia distinguía por su labor y respetaba, los hermanos del Señor, que al principio le miraron con incredulidad y vergüenza, pero que ahora le sirven en humildad y agradecimiento, los mismos que el Espíritu Santo usó inspirándoles para escribir su palabra en estas dos cartas canónicas. Judas es el autor de esta epístola y Santiago, Jacobo, su hermano, ambos medio hermanos del Señor Jesucristo, son los siervos, los esclavos, los instrumentos que el Espíritu Santo inspiró para escribir estas dos cartas que pertenecen a la palabra del Señor. ¿Por qué entonces esta carta pertenece al canon? O sea, fue identificada como autoritativa si no fue escrita por un apóstol. No lo fue ni Jacobo, el hermano del Señor, Santiago, ni tampoco lo fue Judas. Claramente la apostolicidad, o sea que un escrito provenía de un apóstol, era junto con el contenido mismo el sello distinguible para la iglesia de la autoría divina, o sea que era palabra de Dios. Pero al igual que otras pocas cartas o evangelios, el vínculo cercano, la unidad y aceptación de los apóstoles y en algunos casos su supervisión impulsaron a los creyentes a reconocer tanto en Santiago como en Judas la inspiración divina y reconocer la autoridad, identificar claramente que ambas cartas eran palabra de Dios. Muy bien, dicho esto en cuanto a su autor y lo que nos enseña en cuanto a su humildad, en cuanto a su actitud y cómo se identifica delante del Señor,
Pasemos entonces a despejar quiénes son los receptores de esta carta, quiénes son los destinatarios. Leamos una vez más desde el principio el versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. La verdad es que no tenemos muchas pistas de quiénes fueron los destinatarios originales de esta carta en cuanto al lugar geográfico al que pertenecían o si eran mayoritariamente gentiles o judíos convertidos a la fe cristiana, aunque el contenido pareciera apuntar que tenían un buen conocimiento del Antiguo Testamento e incluso de la literatura judía no inspirada, como lo veremos más adelante en los siguientes sermones, lo que nos inclinaría a pensar que es una posibilidad de que fuera una comunidad compuesta mayoritariamente por judíos cristianos. Pero también cabe la posibilidad de que esto que anotamos en la carta más bien muestra la perspectiva del autor, o sea, su trasfondo judío, por lo tanto el conocimiento de las escrituras, el Antiguo Testamento e incluso de literatura judía no inspirada. Pero aunque esto no lo conocemos, realmente quiénes eran los destinatarios de la carta, sí conocemos mucho de ellos en cuanto a su condición espiritual. Ellos eran creyentes genuinos. Judas, después de identificarse, se refiere a ellos como los llamados, los santificados en Dios y los guardados en Cristo. Y eso es suficiente para decir que aunque no conocemos el detalle de dónde radicaban, dónde estaban ellos ubicados o cuáles eran sus raíces étnicas o culturales, reconocemos muy bien en ellos por estas palabras a nuestros hermanos. Y no solo esto, sino que nos reconocemos más directamente en ellos. Porque el que el Espíritu Santo tuviera a bien omitir estos detalles sobre los destinatarios, hacen de esta carta una carta universal en el sentido más directo del término, porque está dirigida a todo creyente sin distinción. Y no quiero que me malinterpreten. Toda la escritura finalmente está dirigida a nosotros, los creyentes, pero aquí, al no tener detalles regionales, étnicos, trasfondos específicos, culturales o religiosos, nos llega directamente, sin que primero tengamos que o necesitemos identificar a los receptores originales y entendida correctamente sus condiciones, por implicación y para aplicación tomemos para nuestra vida. No, aquí directamente esta carta al el Espíritu Santo determinar en su sabiduría que no quedaran detalles, entonces es una carta universal en el sentido más estricto de la palabra, dirigidos a todos. Una vez hecha la salvedad y la claridad que acabo de hacer, dice a los llamados, santificados en Dios, guardados en Cristo. Y esto arropa a todos los verdaderos creyentes sin mayores distinciones. Y como veremos, esto es muy importante en la vigencia siempre continua y latente de uno de los mayores peligros para los cristianos en todos los tiempos: los falsos maestros. Pero no solo esta descripción de los destinatarios nos involucra directamente, sino que también de entrada nos recuerda de quién es la gloria de nuestra salvación y quién es el que obra de principio a fin en ello. Y esto, mis hermanos, es muy importante y está íntimamente ligado con las primeras palabras y presentación del autor de esta carta, de Judas, siervo esclavo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Esta actitud humilde
Ahora, en la descripción que nos señala a todos los creyentes, nos permite tener en cuenta un aspecto importantísimo, porque señala lo que nosotros somos y quién tiene la gloria, la honra y la alabanza por nuestra salvación, para que tengamos una actitud adecuada con lo que sigue a continuación. Porque debe hacerse en santidad, debe hacerse con firmeza, con mesura, debe hacerse con toda firmeza, pero de ninguna manera con una actitud exaltada o de vanagloria o de autosuficiencia. De ninguna manera. Y esta identificación como creyentes, unido con la manera como se presenta el autor de la carta, nos deja en un lugar adecuado, seguro y de mesura, aún frente a lo que tenemos que hacer con firmeza. Llamados, santificados en Dios y guardados en Cristo, enfatiza que la salvación es el resultado de la soberanía, el amor y el poder de Dios. A Él sea toda la gloria. Muchos son llamados y pocos escogidos. Les dijo el Señor Jesucristo en parábolas a los judíos que rechazaban el mensaje del Evangelio, que lo rechazaban a Él. Llamados es lo primero que el autor de la carta, Judas, nos da con respecto a los destinatarios, los creyentes de todos los tiempos. Hay un llamado general que se hace en la proclamación del Evangelio a todo hombre, pero ese llamado es desoído, frecuentemente rechazado por el hombre en su estado natural de pecado. Pero este llamado, el llamado que hace el Dios soberano a quienes están en las tumbas de su pecado, a quienes estábamos en las tumbas de nuestro pecado, trae a vida para salvación. Es un llamado eficaz. Cuando el apóstol Pablo dice en Romanos 8:30, a los que predestinó, también los llamó, y a los que llamó, también los justificó, está indicando que ese llamamiento es un acto de Dios a aquellos que soberanamente ha escogido en Cristo antes de la fundación del mundo para salvación. En su segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo le dice en 2 de Timoteo 1:9, dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Escucha, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La soberanía de Dios en nuestra salvación da toda la gloria al único que la merece y nos recuerda de paso la condición en la que estábamos llamados. Después dice santificados en Dios. Así traduce Reina Valera y puede denotar precisamente el haber sido elegidos o apartados para salvación. En este sentido de apartar que tiene la palabra santificar o purificados por Dios, y esto por la obra del Señor Jesucristo a nuestro favor. Justificados, perdonados o aprobados por Dios en Cristo Jesús. Santificados en Dios traduce entonces Reina Valera y denota, como ya lo mencioné, precisamente el haber sido elegidos o apartados para salvación. En este sentido de santificados. Pero también santificados podría ser como el resultado de la obra del Espíritu Santo, impulsándonos a crecer en santidad, en pureza, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, lo que conocemos teológicamente como una santificación progresiva. Es entonces santificados en Dios, como traduce Reina Valera, puede ser entendido así, a la luz del resto de las Escrituras. Pero preferimos los manuscritos más antiguos que dicen
amados en Dios. Las palabras en griego, santificados y amados, son muy parecidas y tal vez eso fue lo que produjo esta variante textual. Pero finalmente apunta a lo mismo. En este caso, amados en Dios, y quiero que presten atención a esto porque continúa con esto que nos deja a nosotros, los destinatarios de esta carta, los creyentes de todos los tiempos, con el ejemplo que deja el escritor bíblico y dejándonos en la posición correcta frente a lo que se viene ahora y que se nos demanda, que combatamos ardientemente por nuestra fe. Mira lo que dice, este amados en Dios también apunta a la determinación soberana de Dios de amarnos a pesar de nuestra condición. Esto es un amor incondicional, determinado por el solo beneplácito de su voluntad, no por nada que hubiese en nosotros o que viera en nosotros. Nada había que ver. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, y quisiera que todos abriéramos nuestras Biblias allí. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios incondicional en nuestra salvación, a pesar de nuestra condición, muertos en delitos y pecados, ¿qué hace? Da gloria al único que la merece y nos recuerda también, de paso, el estado en el que nos encontrábamos. Y la tercera expresión que utiliza aquí Judas para referirse a los destinatarios es guardados en Cristo. Y guardados en Jesucristo es la promesa preciosa de la seguridad de nuestra salvación, que precisamente radica en el poder de Dios. No son nuestras fuerzas, no es nuestro esfuerzo, no es ni siquiera nuestro celo, nuestra fidelidad, nuestra devoción o nuestra piedad lo que nos mantiene en la salvación. Todo eso es deseable y se debe buscar y trabajar, pero sobre la base, el fundamento firme de una segura salvación por un poderoso Salvador. Hablando precisamente de nuestra esperanza futura, el apóstol Pedro recuerda en su primera carta quién es el que nos guarda y el medio que él mismo provee para nuestra salvación. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice que sois guardados por el poder de Dios, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Guardados en Cristo. O como el apóstol Pablo escribe a los colosenses, vuestra vida escondida con Cristo en Dios apunta al poder de Dios para preservarnos firmes en la fe hasta el fin, por los méritos de Cristo, por su obra consumada y aceptada por el Padre y por su continua intercesión a nuestro favor. Guardados en Cristo o para Cristo, como otras traducciones prefieren, da la gloria en la seguridad de nuestra salvación al único que la merece y de paso recordar que esto es así a pesar de nuestra debilidad y de nuestra infidelidad. David Burr comenta, estas verdades son el pasado, el presente y el futuro de nuestra salvación. Mediante ellas, Judas evoca las ricas bendiciones que son nuestras en Cristo Jesús. Nosotros entonces, amados hermanos,
somos los beneficiarios de la gracia divina, los que reciben con la mano extendida, como aquel que ha entendido por la acción del Espíritu Santo su condición y levanta su mano. Esa es la fe, su mano en necesidad a su Dios, como los que reciben con la mano extendida lo que de sus riquezas en gloria derrama sobre desventurados que no lo merecen, que no lo merecen. Ahora, esto es muy importante tenerlo presente en el estudio de esta carta. Estos dos aspectos que nosotros notamos tan solo en el primer versículo, que nos permite, por supuesto, identificar el autor, pero también entonces algo con respecto a los destinatarios, y es la humildad. La humildad que debemos tener y el recordar que toda la gloria, que el único que merece la gloria y la exaltación es nuestro Dios, sin importar en el caso de él, de cuál fuera su filiación en la carne con el Señor Jesucristo. La identificación con un hermano que reconocía a la iglesia solamente tiene el propósito entonces de que se le identifique, pero su competencia viene de Dios, porque Dios obró en él, porque él mismo, al igual que Jacobo, al igual que Santiago, se burlaban de su hermano. Se burlaban del Señor Jesús, hacían sorna con respecto de él, para después, doblegados, gracias a Dios por ello, doblegados, entonces se identificaran, no ellos mismos en su boca, tal vez los que estaban alrededor les identificaban así, pero ellos mismos se pudiesen identificar como Judas o Santiago, esclavos del Señor Jesucristo, siervos del Señor Jesucristo. Pero por el otro lado, estas tres expresiones que nosotros encontramos también nos conceden a nosotros tener la actitud de humildad que nosotros debemos tener más cuando ahora, y no nos equivoquemos, más cuando ahora con firmeza, con esfuerzo, desde la palabra del Señor, sin temor, sin cobardía, debemos hacer la denuncia que la misma palabra del Señor nos llama a hacer sobre un peligro que ha estado presente para todos los cristianos, mayor que el externo, mayor que lo que piensan los gobiernos civiles y los impíos y los sistemas económicos o naciones o estructuras de gobierno, mayor que todo esto. Lo que muchas veces está en medio del pueblo de Dios y que crea un daño que es peor, que es terrible, que es espiritual y que es incluso con consecuencias eternas. El error y los falsos maestros, pero desde esta actitud. Judas cierra esta breve salutación señalando todo esto que ha mencionado en la referencia a quienes escribe. La soberana salvación que Dios da. Y Judas cierra esta breve salutación señalando el fruto de esa salvación soberana, llamados, amorosa, amados en Dios y poderosa, guardados en Cristo, poderosa en la vida de los creyentes, y su deseo de que ese fruto que brota de esa salvación soberana, amorosa y poderosa se acreciente en nuestra vida. El versículo 2 dice: misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Dios nos conceda entonces, hermanos, iglesia, la humildad del escritor inspirado de esta carta en su identificación y la humildad que produce en nosotros reconocer la sola gloria de Dios en nuestra salvación de principio a fin, y más cuando a continuación se denunciará con toda vehemencia, con calificativos fuertes y vehementes a otros que aunque son
doblemente responsables de condenación y que son instrumentos del maligno para perdición eterna de muchos y a quienes definitivamente se debe denunciar su condición miserable, no es muy diferente a la condición en la que nos encontrábamos cuando el Señor nos llamó en su gracia admirable. Desde este punto de partida, la humildad, abordaremos con firmeza la denuncia sobre los falsos maestros en los siguientes sermones. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.